Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión. Les agradezco mucho que se conecten. El día de hoy tuve que hacer la clase un poco más temprano, principalmente porque otros profesores ya habían apartado, ¿no? Los horarios, pero bueno, les agradezco que se conecten y me gustaría preguntar si estamos a mitad del curso. Si hasta este momento tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer respecto a la materia, sus contenidos, algo que se les esté dificultando. En lo ¿Nada? personal, ninguna, profe. Ah, ok. Gracias, Paulina. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que les quieran comentar? Bueno, vamos entonces a avanzar. Eh, Estamos en la tercera unidad que lleva por nombre investigación de campo. Eh, en esta unidad vamos a tocar este tema de investigación de campo, que es algo muy importante, porque al momento en el que nosotros estamos desarrollando una investigación, eh, tenemos que irnos, en este caso, al lugar en donde se está desarrollando lo que nosotros queremos o tenemos que investigar. Es propiamente cuando se dice que vamos a hacer investigación de campo. Aquí vamos a ver algunos pros y algunos contras de hacer investigación de campo. Eh, Puedo adelantar, por ejemplo, que para hacer una investigación de campo se tiene que tomar en cuenta eh, algo, algunas características específicas, como si tenemos los recursos necesarios para realizar esta investigación de campo, salir a hacer una investigación dentro de un determinado lugar, dentro de un determinado contexto, nos va a implicar un gasto de dinero, de energía, de tiempo. Probablemente tengamos que, en este caso, contratar personas que nos ayuden a hacer nuestra investigación. Debemos de tomar en cuenta si existen las condiciones adecuadas para hacer este tipo de investigación, y esto va a depender también mucho de si tenemos algún contacto, si no es una zona de peligro, si las personas o el contexto en donde vamos a hacer nuestra investigación eh, tienen esa disposición a que nosotros, como alguien externo, aparezca, ¿no? Dentro de su cotidianidad y empiece a hacer una investigación. Entonces, al hacer una investigación de campo, igual vamos a tener que elegir algún instrumento que nos facilite nuestra investigación. Puede ser un cuestionario, entrevistas, un diario de campo, puede ser directamente un estudio etnográfico, etcétera. Bueno, el objetivo de la unidad va a ser que ustedes identifiquen el concepto de investigación de campo, las técnicas y métodos asociados que dan relevancia a esta herramienta. Es importante decir que la investigación de campo se puede utilizar tanto para una investigación cualitativa como cuantitativa. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver los métodos que pueden utilizarse dentro de la investigación de campo y algunas técnicas, lo que ya les mencionaba. Ustedes pueden hacer una investigación de campo de carácter exploratorio. Si es un primer acercamiento a este tema que ustedes van a investigar en campo, pueden hacer una investigación de carácter exploratorio. Les pongo un ejemplo. Cuando se abre una tienda
de autoservicio, una tienda departamental, algún tipo de negocio, alguna franquicia, primero se hace una investigación de campo de carácter exploratorio para ver cómo es el contexto donde se va a poner este negocio, principalmente para que en este caso las personas que toman las decisiones puedan saber si es un lugar propicio para abrir su negocio, si cumple las condiciones necesarias, etcétera. Esto es de carácter exploratorio. También muchos investigadores sociales, antropólogos, sociólogos, etcétera, también hacen estudios exploratorios cuando un tema es relativamente nuevo o es poco estudiado. Eh, como no hay una investigación desarrollada, empiezan a explorar cómo se desarrolla en este caso la problemática que ellos quieren estudiar, por eso salen directamente al lugar a explorar. Supongamos que voy a hacer una investigación sobre el carnaval en Iztapalapa y jamás se ha hecho una investigación. Entonces yo como antropólogo, como sociólogo, tengo que ir directamente al lugar en donde se desarrolla este carnaval y voy a explorar, voy a ver las fechas en las que se lleva a cabo, los preparativos previos, etcétera, etcétera. También tenemos investigación de campo de carácter descriptivo, que como su nombre lo dice, permite al investigador describir la realidad que está estudiando o que pretende estudiar. Pongamos el ejemplo de la pandemia que recién atravesamos. Se realizó mucha investigación de campo. En este caso, seguramente ustedes vieron algunos estudios de carácter descriptivo, donde nos informaban, pues, cómo era la dinámica en las calles de las diferentes ciudades. Eh, Iban investigadores a describir cuál era la dinámica que se daba en los hospitales, afuera de los hospitales, etcétera. Y también hay una investigación de campo de carácter correlacional causal, donde nosotros vamos relacionando, ¿no? Cuáles son las causas y los efectos. Y para estas estos tres tipos de investigación de campo, nos podemos auxiliar de algunas técnicas de investigación. Podemos hacer encuestas, podemos hacer cuestionarios, podemos hacer entrevistas o observación. Eh, el investigador en este último apartado de observación acude al lugar donde va a hacer su investigación de campo y toma sus notas. Probablemente para una persona común y corriente puede igual observar un suceso o una situación, pero el investigador tiene que interpretar la realidad que está aconteciendo para dar respuesta, en este caso, a la problemática o lo que nosotros queremos explorar, describir o dar una explicación de causa-efecto. Perdón, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Ninguna, No, profe. profesor, gracias. Bueno, vamos a avanzar. Como ustedes saben, la investigación que se realiza en campo, en este caso requiere ser una investigación de carácter científico. Es importante que a nosotros nos quede claro, cuando nosotros realizamos una investigación de campo, los pasos que se deben de seguir para que nuestra investigación adquiera ese carácter científico. Vamos entonces a ir viendo algunos puntos importantes que ustedes tienen que considerar
cuando llevan a cabo una investigación, sea de campo o sea de escritorio. También es importante decir que a veces cuando vamos a hacer una investigación es probable que no tengamos los recursos suficientes para ir directamente al lugar donde está nuestro objeto de estudio. Muchos investigadores van a hacer investigación, pero de escritorio, o algunos van a hacer investigación de laboratorio. Y es válido también, pero se debe de seguir una metodología que le confiera a esas investigaciones, sea de escritorio, de laboratorio o en campo, que tenga este nivel de investigación de carácter científico. Bueno, vamos a empezar con el primer paso, que es la observación y generación de preguntas. En este caso, se trata de identificar un tema de estudio a partir de la observación y luego definir una serie de preguntas relevantes sobre este. Vamos a tomar en este caso, como apoyo para los ejemplos, el coronavirus. Si bien previamente ya existía una investigación respecto a los coronavirus, los investigadores que en este caso empezaron a desarrollar una investigación respecto al COVID-19, se empezaron a dar cuenta de que empezaron, en primer lugar, a partir de la observación, que muchas personas estaban enfermando en China, que en un principio parecía una gripa, pero tenía algunas características particulares, que en este caso era fiebre, se les empezaba, perdían el sentido del olfato y del gusto, les empezaba a faltar el aire y bueno, todo lo que ustedes ya conocen respecto a esta enfermedad. A partir de estas observaciones, se dan cuenta que se están enfrentando a un nuevo virus, o más bien a una mutación de un coronavirus. Y es aquí cuando los investigadores empiezan a plantear una serie de preguntas para darle una solución a un problema. Y les repito, aunque ya había información sobre los coronavirus, pero se estaba presentando ahora esta enfermedad de una forma totalmente distinta. Recordemos que antes de la pandemia del COVID-19, eh, ya había existido un antecedente igual, ¿no? Sobre una pandemia, había sido unos años antes, y se había presentado aquí en México. Seguramente ustedes recuerdan que se dio igual una alerta aquí en México, eh, y que se cerraron iglesias y escuelas, aunque no duró mucho. Supuestamente había surgido este brote en el Hospital General de la Ciudad de México, pero no llegó a tener el nivel de alcance y no se propagó tanto como este virus. Entonces, lo primero es observación y generación de preguntas. Se presenta un problema, tenemos que observar ese problema, ver si realmente es importante darle solución a ese problema y a partir de ese problema, pues generar preguntas que nosotros vamos a resolver por medio de una investigación. A partir de esto, ya vamos a iniciar propiamente nuestra investigación, que va a consistir en reunir información sobre el tema que se considera relevante para poder empezar a responder las preguntas asociadas a este. Aquí es importante que el tema o el objeto de estudio que nosotros estamos eligiendo para hacer nuestra investigación sea realmente relevante, porque si nosotros nos vamos a enfocar a un tema de estudio que no tiene relevancia y no tiene un gran impacto, pues probablemente va a ser un estudio que no va a tener, en este caso, eco, no va a servir de mucho.
Ya les ponía algunos ejemplos en clases pasadas, que a lo mejor queremos hacer una investigación sobre personas afroamericanas, pero si en nuestro contexto no hay personas afroamericanas, pues realmente no nos va a servir de nada. Necesitamos estar muy conscientes de la realidad en la que estamos nosotros inmersos y a partir de ello elegir un tema de estudio y que realmente nuestra investigación tenga un impacto y una utilidad, principalmente una utilidad social. En esta etapa de investigación se pueden aprovechar fuentes de fácil acceso como bases de datos de Internet, libros y entrevistas. En el caso, por ejemplo, de los coronavirus, ya existía información previa. De hecho, gracias a esta información previa que existía, se pudieron desarrollar muchas de las vacunas bueno, realmente se generaron en un corto tiempo. Y es válido. También podemos encontrar, no sé, ciertos antecedentes respecto a las problemáticas que nosotros queremos estudiar, que pueden ser desde, no sé, acontecimientos históricos. Sabemos que, por ejemplo, de las pandemias, tenemos antecedentes históricos de diferentes pandemias, la fiebre amarilla, la fiebre española, etcétera, etcétera. Bases de datos, eh, tenemos muchas bases de datos que da, pues, por ejemplo, la Secretaría de Salud, otras dependencias que pueden ser internacionales, específicamente para, por ejemplo, el COVID. Tenemos a la Organización Mundial de la Salud. eh, Hay otros países que tienen enfermedades eh, que han sido difíciles de controlar y que sus investigaciones también han nutrido, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la pandemia. Hay muchos lugares, por ejemplo, en África, donde se han enfrentado a la malaria, al dengue, etcétera. Y todos los antecedentes de investigación respecto a estas enfermedades tuvieron un impacto positivo en este caso, para lograr una solución respecto a esta pandemia que sufrimos. Pero como este ejemplo, ustedes pueden retomar para los diferentes temas de investigación que ustedes se puedan plantear. Eh, no sé si ustedes van a investigar en algún futuro sobre algún partido político, sobre alguna problemática social, alguna política pública, sobre el desarrollo de inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Siempre van a encontrar ustedes antecedentes, van a encontrar bases de datos, van a encontrar, ya lo habíamos visto en clases anteriores, repositorios institucionales que albergan una gran que han recopilado muchísima información que puede ser de utilidad para sus investigaciones. A partir de esto es importante que nosotros entendamos la definición de investigación de campo. Según este concepto, las técnicas de investigación de campo se aplican directamente con las personas y donde ocurre el fenómeno a estudiar. Su propósito es recoger datos de fuentes de primera mano a través de una observación estructurada y la ejecución de diversos instrumentos previamente diseñados, que en este caso pueden ser encuestas, entrevistas, estudios de caso, prácticas de campo, etc. Estas herramientas no se trabajan de manera aislada, sino que suelen combinarse con las documentales. Retomando lo que les decía al principio, la investigación de campo sí nos va a requerir que nosotros salgamos de la oficina o del escritorio y tengamos que estar inmersos dentro del lugar donde se están dando los acontecimientos. Si voy a investigar respecto a una pandemia, pues tengo que ir a un hospital, tengo que ir a los lugares donde están los pacientes y los familiares de estas personas que
sufren o sufrieron esta enfermedad. Si voy a estudiar, no sé, un tema sobre violencia en mujeres, pues tendría que ir a los refugios de las mujeres, tendría que ir directamente a los ministerios públicos, tendría que incluso que contactar a algunas de estas víctimas para poder llevar a cabo esta investigación. Leía hace algunos años un libro de una investigadora, se llama Marta Lamas, seguramente ustedes la han escuchado. Ella es una investigadora sobre feminismo y ella hizo un trabajo de investigación eh, sobre prostitución femenina en México. Y ella se vio en la necesidad de hacer investigación de campo. Y ella comentaba, dice, pues yo tuve que ir a lugares como La Merced o San Pablo en la noche. Dice, contacté a varias de estas trabajadoras y les pedí permiso para, en este caso, estar con ellas y ver cuál es la dinámica. Entonces, esta investigadora hizo una investigación de campo y le tocó vivir todo lo que ellas vivían, desde pues, los policías que llegaban a pedirles algún soborno, algunos clientes que llegaban, no sé, en algún estado inconveniente, le tocó conocer algunas dinámicas, ¿no? Ella se quedó sorprendida porque decía, es que si bien es cierto que hay muchas mujeres que son obligadas a dedicarse a ese oficio, dice, pero también hay muchas personas que es parte de una tradición familiar. La mamá se dedicó a eso y ahora las hijas se dedican a eso, dice, y es sorprendente cómo el esposo o los hijos van y le dicen, ay mamá, ya te traje tu cena o te traje un suéter, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación de campo, debemos de tratar de controlar nuestros prejuicios, eh, porque al hacer investigación de campo pues, nos vamos a encontrar con muchas cosas que probablemente nosotros no sabíamos o es difícil para nosotros concebirlas. Eh, Leí, por ejemplo, otra investigación que hizo se llama Guillermo Núñez Noriega. Él hace estudios sobre masculinidades y él también hace mucha investigación de campo y él hablaba, él hizo una investigación en Sonora de hombres que se relacionan erótica y afectivamente con otros hombres. Y él mencionaba que muchos de estos hombres no se consideran homosexuales, ni gays, ni nada parecido. Ellos le dan otra connotación o otro término a estas prácticas. Dicen, no, pues yo estoy casado, tengo esposa, tengo hijo. Sí, pero veo que tú tienes pues una relación erótica y afectiva con otro hombre. Ah, sí, es mi compadre, ¿no? La cotorreamos. Entonces, en su investigación, él dice es que utilizan este término de la cotorreamos para no etiquetar su experiencia erótico-afectiva como homosexualidad, sino como una práctica, eh, porque ellos no se conciben como homosexuales y tampoco como gays. Y es lo que nos permite la investigación de campo, conocer cómo empiezan a concebir los actores o las personas o lo que nosotros estamos estudiando, su realidad y es realmente sorprendente. Pero igual les decía, la investigación de campo se puede aplicar en la mercadotecnia, en la publicidad, para las preferencias electorales. Eh, Seguramente ustedes han visto a los políticos y detrás de ellos hay toda una investigación de campo previa, ¿no? Cómo se deben de vestir, cómo deben de saludar a las personas, cómo se deben de tomar las fotografías, la perspectiva de la fotografía. Seguramente ustedes
llegaron a ver muchas fotografías del anterior presidente, de Enrique Peña Nieto, y todas esas fotografías, la mayoría son de una perspectiva donde el fotógrafo está tomándole la fotografía de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque él no es muy alto y al tomarla desde esa perspectiva él se ve más grande, más alto. Si ustedes lo veían en persona, pues realmente se ve bajito y delgado, pero desde la perspectiva que le tomaban la foto, se ampliaba o se expandía su imagen, pero para esto hubo una investigación previa, ¿no? De cómo se tomaban las fotos líderes de otros países, ¿no? Desde Hitler, desde todos estos dictadores, ¿no? Que han existido, y esta investigación bibliográfica y ya después aplicada en campo, pues ha permitido pues muchísimas cosas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o comentario. No, profesor, gracias. Bueno, vamos a continuar. Les decía entonces que cuando nosotros llevamos a cabo una investigación de campo, debemos de considerar diferentes factores. Uno de ellos principalmente es si tenemos el tiempo y los recursos económicos y que vamos a estar en contacto con nuestro objeto de estudio. Una vertiente que tiene la investigación de campo es que puede ser una investigación exploratoria. En este caso es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Ejemplo, ustedes quieren hacer una investigación sobre violencia, pero ustedes todavía no tienen bien identificado qué parte de la violencia van a investigar. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren investigar sobre violencia, la violencia tiene muchas vertientes y muchas aristas. Entonces, cuando ustedes hacen una investigación exploratoria, van a poder definir qué cara o qué perspectiva de la violencia van a querer ustedes investigar. Esto nos lo permite, ¿no? Una investigación exploratoria. No sé, yo quiero investigar sobre violencia y me voy, no sé, al municipio de Ecatepec, por poner un ejemplo. Ya estando haciendo investigación de campo, me voy a dar cuenta que a lo mejor la violencia que más existe en ese lugar, en Ecatepec, es la violencia que se da en los asaltos, por poner un ejemplo. Pero resulta que después me voy a, no sé, a un municipio de Puebla y quiero, Tehuacán, Puebla, por poner un ejemplo. Hago igual una investigación exploratoria para ver qué tipo de violencia voy a investigar y resulta que ahí me encuentro más con violencia intrafamiliar, ¿no? De señores que golpean a sus esposas. Entonces la investigación exploratoria nos va a permitir, en este caso, explorar el problema que nosotros queremos investigar y a partir de ahí ya definir ya en específico lo que nosotros queremos investigar, ya digamos que reduciendo la dimensión de lo que nosotros queremos investigar. Bueno, para realizar una investigación exploratoria es necesario seguir una serie de pasos que nos van a permitir tener unos resultados específicos. En primer lugar, pues identificación del problema. Tenemos un problema, vamos a identificarlo. Es probable que nosotros iniciemos nuestra investigación exploratoria persiguiendo un problema en específico, pero ya cuando estamos en ese lugar nos damos cuenta de que ese problema realmente no es tan importante y ni siquiera relevante. Pero ya estando inmersos dentro del campo, encontramos otro objeto de estudio que realmente es más importante. A lo mejor yo quiero
investigar sobre violencia, y resulta que es más importante hacer un estudio sobre rescate de espacios públicos en ese determinado lugar. A lo mejor los niveles de violencia son muy bajos, pero lo que se requiere más ahí es hacer un estudio sobre rescate de espacios públicos o hacer un estudio sobre, no sé, que los jóvenes pasan más tiempo pegados a un dispositivo electrónico, etcétera, ¿no? Se tiene que establecer las hipótesis. Una hipótesis, a grosso modo, la podemos entender como una afirmación que nosotros vamos a tratar de comprobar. Sí, sí, Alejandro. Y debemos de sustentar las investigaciones. Generalmente cuando se hace una investigación exploratoria, como bien les decía, no hay resultados concluyentes. O sea, es un primer acercamiento a un problema, se da una panorámica general y es probable que otros investigadores retomen esa investigación exploratoria y ya puedan darle un mejor trato o la puedan aterrizar de mejor manera. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que por más que nosotros las tratemos de finalizar, siempre va a haber una nueva vertiente o van a surgir investigadores que la pueden utilizar como un antecedente para poder encaminar esta investigación a algo más en específico. Después tenemos la investigación descriptiva, que también es parte de la investigación de campo. Esta investigación se encarga de puntualizar las características de la población que se está estudiando. Esta metodología se centra más en el qué, en lugar del por qué del sujeto de investigación. Dicho de otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno, es decir, describe el tema de investigación sin cubrir por qué ocurre. Es muy claro, es simplemente describir. No sé, yo voy a hacer una investigación en el municipio de Texcoco sobre sus tradiciones. Soy un investigador, hago investigación de campo, investigo cuáles son las celebraciones más importantes, las describo, cómo se llevan a cabo, tomo fotografías, marco los días en los que se hace, qué mes, etcétera, etcétera, pero yo no voy a no voy a adentrarme en por qué ocurre, simplemente voy a describir. Probablemente venga otro investigador que retome lo que yo hice y sí dé una explicación por qué ocurre cada una de esas celebraciones. El siguiente investigador va a hacer un rastreo histórico de por qué tal fiesta de tal santo se realiza. ¿Por qué? Entonces vamos a tener dos tipos de investigaciones. El que describe cómo es la fiesta y el que se va a adentrar del por qué ocurre esta fiesta o esta celebración. Yo puedo hacer, no sé, una investigación de campo para describir cómo se lleva a cabo, no sé, la descentralización de las diferentes dependencias de gobierno. Ustedes saben que, por ejemplo, nuestro actual presidente pretende que las diferentes dependencias de gobierno se vayan a diferentes estados para que estos estados puedan tener un desarrollo. Entonces, si yo hago una investigación descriptiva, yo puedo describir cómo se está llevando a cabo esta descentralización, pero solamente lo describo. Va a haber otros investigadores que sí van a interpretar por qué está ocurriendo esta descentralización, sí, van a ahondar en
en esa temática. Es ahí donde va a radicar la diferencia. Para poder llevar a cabo una investigación descriptiva, podemos utilizar algunos métodos, destacan 3, que puede ser método de observación, que es observación cuantitativa y observación cualitativa. Observo, describo, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Otro método pueden ser estudios de caso. Elijo a 2 o a 3 personas o una problemática en específico, un caso en específico y lo describo. O una encuesta de investigación. Pero, resalto, en esta investigación de campo solamente es descriptiva. Se describe, mas no se profundiza del porqué de ese fenómeno. Y ahora vamos a avanzar con la correlacional causal. Este tipo de diseño busca establecer la relación entre variables, sin determinar las causas o analizar el sentido de causa y efecto. En este caso, no sé, igual podemos poner o podemos retomar algunos de estos ejemplos que ya hemos visto. Puede ser la pandemia por la que ya atravesamos, temas como violencia, como desarrollo, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación. Podemos en este caso establecer la relación entre variables sin determinar las causas o el sentido causa-efecto. Pero bueno, vamos ahora a revisar algunas de las técnicas que podemos utilizar para llevar a cabo cualquiera de estas 3 formas de investigación de campo. Aquí es importante que ustedes consideren, cuando van a hacer una investigación de campo, los recursos, tanto económicos como de tiempo, que ustedes tienen para aplicar cada uno de estos instrumentos. Tenemos, por ejemplo, las encuestas. La encuesta va a ser una herramienta de recolección de datos que nos permite mostrar la relación de las variables planteadas con la hipótesis. En este caso, la información que nosotros obtengamos de estas encuestas nos va a permitir tener resultados que nosotros vamos a poder analizar, en este caso de forma cuantitativa. Seguramente ustedes han visto que cuando son votaciones, muchas empresas aplican encuestas rápidas. Y a partir de estas encuestas ya se sabe cuál es la tendencia de qué partido o qué candidato va a ganar. Se hace una investigación de campo. ¿Por qué? Porque las encuestadoras tienen que ir directamente a las diferentes casillas. Se escogen casillas de manera representativa y proporcional para que en este caso se tome, por así decirlo, como una fotografía de la realidad y tener pues una aproximación más cercana a la realidad y poder predecir quién va a ganar, qué partido o qué candidato va a ganar. Igual, no sé, cuando se quieren medir niveles de audiencia de algún programa de televisión, igual se hacen encuestas. Se toma una muestra representativa y de esta muestra se puede saber cuál es la preferencia, ¿no? Respecto a algún programa, cuál es el que tiene mayor audiencia, qué sí le gusta, qué no le gusta a las personas. Puede también hacerse un estudio en campo para algún determinado producto, alguna determinada mercancía, para saber cuáles son las prácticas de consumo, cuáles son los hábitos y costumbres de diversa índole de algún grupo de población, etc.
Entonces, la encuesta puede ser un instrumento muy, muy importante, pero implica un costo económico, implica tener que contratar a encuestadores. Ya cuando estén hechas las encuestas, capturistas que capturen todos esos resultados, para en este caso, pues ya tener cifras, poder graficarlas y a partir de esto nosotros poder interpretar esa realidad o esos datos, ¿no? Que nos arrojen nuestras encuestas. Si nos salió que, no sé, que las personas prefieren al partido azul por encima del amarillo, pues ya se tendría que hacer una interpretación desde el contexto que se está viviendo actualmente, el carisma del candidato, la inversión que se hizo, si se regalaron, no sé, utilitarios, o un sinfín de cuestiones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Las encuestas pueden tener diferentes enfoques. Pueden haber encuestas descriptivas, como ya veíamos, que describen una realidad. Vamos a tener encuestas por consenso, donde nos van en este caso nos van a marcar preferencias o tendencias. También, por ejemplo, hoy en día para ahorrar costos y ya no utilizar a tanto encuestador, podemos mandar encuestas por correo. Seguramente en la escuela les han mandado o les han hecho llegar enlaces, ¿no? Para que ustedes contesten un formulario y de ahí se obtiene una información rápida, ¿no? Así como ustedes van contestando, al momento de enviar ustedes sus respuestas, en automático, pues se van obteniendo los resultados y las gráficas. Pero aquí lo importante es que no todo mundo tiene correo electrónico y aunque tengamos correo electrónico, muchas veces no queremos contestar en este caso, los enlaces, ¿no? Que nos hacen llegar. Aquí, pues, se tendría que considerar también una muestra representativa para considerar a estas personas que puede que no nos contesten nuestra encuesta. Pues se pueden hacer encuestas por internet. Hoy en día también, aunque ha disminuido, también se hacen encuestas telefónicas, pero siento que han disminuido porque muchas veces no estamos como tan dispuestos, ¿no? A contestar una encuesta, a menos que alguien previamente nos haya dicho bueno, que nos van a llamar y que debemos de contestar la encuesta, pero muchas veces ya no son del todo funcionales, porque a veces no queremos dedicar mucho tiempo a contestar encuestas ni por internet ni por teléfono. Vamos a tener encuestas explicativas, que tienen como propósito explicar un problema o fenómeno a partir de la identificación de uno o más factores que lo originan. Se apoyan en diseños experimentales, pero el investigador no manipula la variable dependiente. O lo que les decía, ¿no? La encuesta de feedback, que se informa previamente a la población que será encuestada. Su fin es recoger información sobre la modificación de los comportamientos u opiniones de los sujetos de estudio. Las empresas suelen aplicarlas antes de poner en el mercado algún producto o incluso luego les hacen encuestas de satisfacción. Cuando ustedes no se hacen algún trámite de un banco o de alguna determinada empresa, cuando ya los terminan eh, de atender, les dicen, le vamos a aplicar una encuesta de satisfacción, por favor, si le agradó mi atención o el trato que yo le di, evalúeme de forma positiva, ¿no? Esto también es para evaluar a los empleados, etcétera. También va a haber encuestas seccional,
que se utiliza tanto en investigaciones descriptivas como explicativas. Consiste en estudiar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación en una cierta población o una muestra de la misma. Estas encuestas, seguramente ustedes conocen el INE. El INE va a tener, en este caso, clasificados los diferentes seccionales. Va a dividir a los municipios, a las colonias en secciones, por ejemplo, en secciones electorales. Si ustedes revisan su credencial de elector, en uno de los datos viene incluso cuál es la sección en la que ustedes viven. Y esto sirve, ¿no? Para un sinfín de cosas. Para programas de desarrollo social, ellos ya saben en qué seccional sí se va a dar un programa de desarrollo social y en qué seccional no, porque previamente ya se hicieron estudios y se determina el nivel socioeconómico de las personas. Ejemplo, dicen, del seccional 01 al 010, sí vamos a aplicar estudios socioeconómicos porque los datos que arroja INEGI nos dice que ahí vive población que sí requiere el apoyo. Pero del seccional 10 al 20, ahí, aunque apliquemos los estudios, no vamos a darles ningún programa de desarrollo social porque los estudios de INEGI nos dicen que ahí las personas tienen un nivel socioeconómico clase media, alta o muy alta. Entonces, incluso, ¿no? Para eso nos sirven datos que puede tener INEGI, que puede tener el INE, que puede tener Coneval. Esto se daba principalmente cuando se aplicaba el programa de oportunidades. Decían, bueno, es que yo sí estoy en una situación de carencia, ¿no? Pero si los datos decían que en ese seccional, aunque yo viviera en pobreza, pero la mayoría vivía con un nivel socioeconómico medio alto, no me daban el programa, por poner un ejemplo. Y bueno, también está la social, que se emplea para recoger, procesar y analizar información de un grupo de personas de una comunidad específica. Su versatilidad radica en la variedad de poblaciones a las que puede llegar con diversos enfoques y propósitos. Entonces, este sería uno de los instrumentos que podemos utilizar para una investigación de campo. Otro instrumento es la entrevista. Por medio de la entrevista se establece contacto inmediato con las personas. A diferencia de la encuesta, la entrevista va a permitir que se tenga mayor apertura y flexibilidad y el entrevistador va a profundizar en ciertos puntos que sean de su interés. Para hacer una entrevista, generalmente el entrevistador va a llevar un guión para no desviarse del tema o de los puntos en específico que le interesa abordar o tratar para ir dirigiendo la entrevista. Hay ocasiones en que los entrevistadores dominan mucho el tema, son muy eruditos y a veces no requieren llevar un guión, pero lo ideal es sí llevar un guión, no leer las preguntas tal cual cuando se esté entrevistando, pero sí llevar un guión para no desviarse tanto del tema, porque a lo mejor el objetivo de mi entrevista es hablar sobre, no sé, equidad de género, pero de ahí nos desviamos a cuestiones religiosas. Entonces, si yo llevo mi guión de entrevista, ya más o menos sé hacia dónde tengo que encaminar esta entrevista y si soy muy bueno analizando el discurso o lo que me esté diciendo la persona a la que estoy entrevistando, de ahí puedo obtener muchísima información. No sé, seguramente ustedes han visto en estos días que se ha publicitado mucho un libro, ¿no? De Anabel Hernández, que hace investigaciones sobre narcotráfico y personas que están implicadas en esta problemática. Entonces ella es
una muy buena entrevistadora, ¿no? Sin embargo, ella se ha vuelto una experta y sus entrevistas llevan una línea en específico para no desviarse o no salirse del tema que a ella le interesa principalmente. Y bueno, les decía, las entrevistas, al igual que la encuesta, la vamos a poder clasificar de diferentes formas, según los medios utilizados, según la participación del observador, porque incluso cuando nosotros estamos haciendo una entrevista, podemos también ir tomando notas o apuntes respecto al lenguaje corporal de las personas, porque probablemente nos estén diciendo algo, pero su lenguaje corporal, pues igual no nos va a dar información, que se siente incómoda o incómodo dándonos la entrevista, que a lo mejor alguien está escuchando la entrevista y le está haciendo, no sé, alguna mueca o algo que hace que se cohíba, que se inhiba. Probablemente también debemos de considerar en qué lugar le vamos a hacer la entrevista, si la vamos a hacer en la calle, propiamente no sé, en un mercado, en un lugar de gran afluencia, pues puede que existan distractores. Si la vamos a hacer, no sé, sentados en un espacio, no sé, en un parque, en un jardín, etcétera. Todos esos escenarios también van a influir mucho, ¿no? En la entrevista o en las entrevistas que nosotros apliquemos. No es lo mismo que vayamos a hacer entrevistas en, no sé, en locales de un mercado, a que vayamos a hacer las entrevistas dentro de un centro de salud o dentro de una escuela. Todos esos factores los debemos de tener presentes y tomarlos en cuenta. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan o que les haya surgido? No, profe. Ok. En esta diapositiva que estamos viendo, tiene, tiene algunos de los contenidos que ya les he mencionado. Ustedes pueden tener una entrevista estructurada, que en este caso va a ser un interrogatorio, cuyas preguntas se realizan en el mismo orden y se formulan en términos iguales, y se subdividen a la vez en focalizadas y clínicas. Es decir, las entrevistas que yo le haga a 10 personas van a tener la misma estructura, no van a variar. Puede haber entrevistas focalizadas o dirigidas que pretenden revisar una experiencia específica ante un problema con un número de preguntas que puedan facilitar la comparación entre diversas respuestas. El investigador debe precisar el perfil de los entrevistados, es decir, aquí sí ya se escoge a una población en específico, y cuando se está haciendo la entrevista ya se le dan algunas opciones para que la persona pueda contestar, y puede también existir la entrevista clínica o breve, que se utiliza particularmente en estudios de psicología y psicoanálisis. Su propósito es que el individuo externe sus vivencias y de este modo se obtenga información relevante para alguna terapia. Pero bueno, como su nombre lo dice, sería más de carácter clínico, ¿no? Para un psiquiatra, para un psicólogo. Y luego tenemos las entrevistas que no están estructuradas, es decir, que a diferencia de las que vimos anteriormente, no tienen, no siguen un guión o no existen ciertas opciones que la persona pueda elegir. Puede ser, por ejemplo, formal. La persona que entrevista se dirige al entrevistado con algún tema concreto, sin una cantidad preestablecida de preguntas. Esto, sin embargo, va a dificultar la tarea de codificar y comparar las respuestas. ¿Por qué? Porque esta entrevista puede durar 5 minutos, 10 minutos o hasta una hora. ¿Por qué? Porque no hay un límite de preguntas, y hay gente que
que tiene el tiempo suficiente y abunda, ¿no? En sus respuestas. Y también está la informal, que se intercambian puntos de vista de entrevistador a entrevistado sobre un tema y su relación con otros. El entrevistador debe tener la destreza necesaria para relacionar e interconectar los diversos datos que arroje el entrevistado. Como ejemplo de este tipo de entrevistas, seguramente ustedes han visto a esta señora Cristina Pacheco, que ella lleva años haciendo este tipo de entrevistas Aquí nos tocó vivir, y ella es un ejemplo, ¿no? De que se ha vuelto muy, muy hábil y como tiene una gran cultura, ella tiene la capacidad de ir conectando e interconectando muchísimas de las respuestas, ¿no? De sus entrevistados, eh, y de una pregunta tan común, puede extender un tema y de ahí sacarle más información a, a las personas a las que está entrevistando. Y no solamente ella, ¿no? En muchos canales culturales ustedes han visto a este tipo de entrevistadores que tienen esa gran capacidad, ¿no? De ir encaminando a una persona al momento en la que la van entrevistando, y también tienen la capacidad de llegar a un momento en el que hacen el corte o el cierre sin que la persona sienta que ya no la dejaron terminar o concluir lo que tiene por aportar. Bueno, también tenemos otro instrumento, son los cuestionarios. En este caso, la entrevista y la encuesta se apoyan en el cuestionario, que va a ser un instrumento elaborado ex profeso para reunir información, donde se indican las preguntas y a la vez se ofrecen las respuestas que debe elegir el entrevistado. Cuando lo aplica personalmente el entrevistador, se le llama directo; de lo contrario, se le llama indirecto, autoaplicable y autoadministrado. Seguramente ustedes han recibido algunos cuestionarios, vienen las preguntas y ustedes pueden elegir, vienen opciones, ¿no? A, B, C y D. En algunas ocasiones va a haber quien les aplique el cuestionario, y en otras se los van a proporcionar y ustedes lo tienen que contestar. Existen ventajas y desventajas. Si lo aplican de manera directa, puede que la persona se inhiba o por quedar bien con ustedes o se sienta presionada, elija una, eh, una opción que no es la que refleje su realidad. Y cuando la persona se le proporciona el cuestionario y ella la contesta, a lo mejor tiene mayor libertad para elegir la respuesta que sí se acerca a su realidad. No se siente ni presionada, ni exhibida, ni inhibida, pero puede que se equivoque o que no entienda la pregunta. Y es que a veces hay palabras que a lo mejor no, las personas no tienen mucho vocabulario, mucho léxico, y a veces al desconocer una palabra puede que no contesten de forma correcta. Les voy a poner un ejemplo. Se aplicó un cuestionario donde a una persona se le pedía que eh, eligiera cuáles eran las principales problemáticas a las que se enfrentaba dentro del contexto en el que vivía y se desarrollaba. Muchas personas no contestaron o dejaron en blanco esta pregunta porque no tenían claro el concepto de contexto, no sabían qué significaba contexto. Y cuando hay una persona que está aplicando la entrevista, el cuestionario, eh, puede existir esa confianza de decirle: oiga, joven o señorita, es que no entiendo a qué se refiere con contexto. Y ya ahí nosotros le podemos explicar: ah, mire, contexto se refiere a esto y a esto. Ah, ya entendí. Y entonces ya puede elegir la respuesta, ¿no? Que considere correcta o que se aplique a su realidad. Entonces esas son algunas de las ventajas y desventajas
de los cuestionarios. Todo instrumento va a tener su ventaja y su desventaja. Y otra técnica que nosotros podemos utilizar para hacer investigación de campo es la observación. Por medio de la observación, nosotros podemos recolectar datos e información, en este caso con ayuda de nuestros sentidos, para analizar los hechos, las realidades sociales y las personas en su contexto real. Aquí es importante que nosotros, en la medida de lo posible, seamos lo más objetivos y no dejemos que nos ganen los prejuicios que nosotros podamos tener. Debemos de tratar de ser lo más imparciales y más objetivos ante la realidad, aunque nosotros no compartamos, ¿no?, ciertas ideas, ciertas creencias, ciertos comportamientos. Cuando nosotros utilizamos como instrumento la observación, igual debemos de llevar una guía de observación para que a partir de esta guía nosotros no desviemos o recordemos cuáles son los puntos en específico que nosotros vamos a estudiar dentro de nuestra investigación de campo. Conforme nosotros nos vamos volviendo expertos en hacer estudios de campo, vamos agudizando nuestra observación. Hay muchas cosas que para un observador que no tiene mucha experiencia, pueden pasar desapercibidos, pero para un buen observador, cosas mínimas pueden adquirir un gran significado. Les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer un trabajo de campo en una comunidad y voy a investigar sus festividades religiosas, si yo no tengo mucha experiencia, es probable que se me escape de la vista muchos datos importantes. Pero si yo ya soy un observador experimentado, puede que, no sé, dentro de esta investigación de campo, voy, no sé, a la iglesia del pueblo, de la comunidad, y a partir de la observación, si yo ya soy experto y me he informado, puede que diga, a partir de la observación, vi que la iglesia tiene ciertos símbolos. Estos símbolos pertenecen a la orden de los franciscanos. Vi que llevan a cabo el carnaval y utilizan una máscara. Si yo no soy muy erudito o no tengo mucha experiencia o información, para mí puede ser una máscara. Pero si va una persona, digamos que más entrenada y más capacitada, puede decir, sí, es una máscara y esa máscara representa a Maximiliano de Habsburgo, y algo que un observador que no tiene tantos conocimientos vio solamente una máscara, pero el que tiene más agudizados sus sentidos logra ver que esa máscara está representando a Maximiliano de Habsburgo, y de ahí puede ir interconectando muchas cosas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, vamos a tener observaciones que pueden ser individuales, observaciones en equipo. Puede que un investigador vaya solo y haga su observación de manera individual, o que acuda con un grupo de colegas o de expertos que le ayuden a hacer una observación en equipo, y de esta forma se puedan tener diferentes perspectivas. No sé si hasta aquí va quedando claro, si tengan alguna pregunta. Ninguna, profe. Bueno, quisiera dejar hasta aquí esta sesión, principalmente porque sé que varios de ustedes tienen otras clases y luego se empalman con esta clase. Quiero agradecerles que asistieran a esta sesión. Les pido de favor que antes de que terminemos esta sesión, anoten su nombre completo en el chat.
No cuenta para calificación, pero sí sirve para la bitácora que yo en este caso tengo que llenar para el control de clases. Los invito a realizar sus dos actividades, su experiencia de aprendizaje y su participación en el foro. Y recordarles que si tienen ustedes pendiente alguna tarea, alguna participación en algún foro o que apenas se estén integrando, de favor, no dejen pasar más tiempo. Estamos a mitad del curso, pero ustedes saben que avanza muy rápido eh, y no esperen hasta el último momento, ¿no? Para que se les junten las tareas y al ver que tienen muchas tareas pendientes, desistan del curso. Si ustedes tienen alguna tarea atrasada, mándenla y yo se las califico sin ninguna sanción o ninguna amonestación por entregarla fuera de tiempo. Antes de despedirme, no sé si quieran hacer algún comentario, alguna participación. No, profe. Bueno, yo no tengo ninguna duda. No sé si mis compañeros. Bueno, muy bien. De igual forma, más tarde les voy a hacer llegar una invitación. Eh, los estamos invitando, en este caso, a que acudan ustedes el día sábado. Vamos a tener una sesión de bienvenida e inducción al semestre 2023. Va a ser en la unidad académica, en Gustavo Amadero, y también se va a transmitir en YouTube, pero sería importante que ustedes asistan al ser estudiantes que están a distancia, que toman sus clases vía internet, a veces no se sienten totalmente integrados, ¿no? O identificados con la universidad, o a veces, ¿no? Incluso no tienen oportunidad de visitar las instalaciones, de conocer a la parte directiva, administrativa y docente, y es una buena oportunidad para que este sábado, si tienen tiempo, si no trabajan, si quieren darse esa oportunidad, que puedan asistir a esta sesión. Más tarde les hago, en el transcurso de hoy por la tarde o mañana temprano, les hago llegar la invitación y espero que nos podamos ver el día sábado. Les agradezco mucho su asistencia y cualquier duda, pregunta o comentario, estoy disponible en el mensajero de la plataforma. Ah, ya la enviaron, sí, los diferentes profesores están mandando la invitación. Si ya les llegó, que bueno, espero poder verlos en esta sesión en vivo y cualquier duda, pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y la presentación. Ay, sí, gracias a ti. La presentación la subo en el apartado plan de trabajo de la unidad 3. Ahí voy a subir tanto la presentación como la sesión grabada, por si requieren ver con calma la presentación o la sesión grabada, está en el apartado plan de trabajo. Gracias, profesor. Gracias, nos vemos, cuídense mucho. Excelente tarde. Gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Bye. Adiós.